La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado, y hoy tenemos otro tema muy importante preparado para ustedes. El tema de hoy lleva por título ¿Por qué Cristo tuvo que revelar el carácter del Padre? Y mis queridos hermanos, antes de entrar en ese tema, como de costumbre, vamos a pasar al trono de la gracia para poder comenzar ese poderoso tema con la autoridad del cielo. Así que mis queridos hermanos, en estos momentos oramos. Padre Santo y Padre bueno, alabado y enaltecido sea tu santo y precioso nombre ahora y siempre. Te pedimos que lo podamos hacer en nuestras vidas, reflejando tu santo carácter por medio de la morada interna de Cristo en nuestro ser. Te damos gracias, Padre, por la temática de hoy, y te pedimos que sea de bendición hasta donde quiera que llegue esta programación. Sobre todos los que sean inquietados a verla, bendícelos, Padre, que puedan conocerte de todo corazón. Bendice a los enfermos de tu grey en esta mañana y sé con todas las peticiones expuestas en las redes sociales, ya sean de salud, de consuelo o por situaciones difíciles que los hermanos están enfrentando, Padre. Solo tú lo puedes resolver. Trae nuevamente a los extraviados de tu redil y permite que te puedan conocer plenamente en Cristo Jesús. Contesta las peticiones de los padres por sus hijos, al igual que las peticiones de los hijos por sus padres. Enséñanos a amar como tú nos amas y a ser como tú eres, para que te podamos proclamar al mundo con nuestro testimonio viviente. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo de parte de este ministerio, y ahora sí podemos entrar en tema. Los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 7 versículos 1 al 4, donde allí nos dice la santa palabra de Dios: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Versículo 2. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Versículo 3. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Versículo 4. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. También, mis queridos hermanos, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 7 versículos 9 y 10, donde allí nos dice la santa palabra: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Versículo 10. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago.
También, mis queridos hermanos, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 21, versículos 18 al 21, donde allí nos dice la santa palabra: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere. Versículo 19. Entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva. Versículo 20. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Versículo 21. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán, y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que dice el Espíritu de Cristo a las iglesias que desean reflejar plenamente el carácter del Padre y del Hijo. En el programa de hoy vamos a mostrar por qué fue necesario, por qué Cristo tuvo que revelar el carácter del Padre. En Juan capítulo 17, versículo 3, Cristo dijo que la vida eterna era conocer al único Dios verdadero y a Él mismo, que había sido enviado por Dios. Pero ¿en qué sentido había que conocerlo? ¿Cómo debíamos conocerlo para que termináramos viviendo para siempre con Él? ¿Acaso no fue Él revelado plenamente en el Antiguo Testamento? Pues mis queridos hermanos, aparentemente no. Pues hasta el día de hoy muchos profesos cristianos tienen ideas muy diferentes acerca del Dios del Antiguo Testamento. Para algunos se les hace difícil armonizar el Dios del Antiguo Testamento con Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vino a salvarnos. En Deuteronomio capítulo 7 versículos 1 al 4 nos dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Versículo 2. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Versículo 3. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Versículo 4. Porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. ¿Nos está vigilando para fulminarnos o realmente nos ama? Algunos no comprenden realmente lo que implica la paga del pecado es muerte, como vemos en Romanos capítulo 6, versículo 23. Y piensan que es Dios el que los mata por su desobediencia, como una recompensa por su mal proceder. Pero de esta manera presentan a Dios ante el mundo como un tirano o un psicópata. Algunos no saben que Dios dejó esa decisión en nuestras manos, según vemos en Deuteronomio capítulo 30, versículos 15 al 20. Y en ese mismo contexto, la sierva del Señor nos dice: Dios no destruye a nadie. El pecador se destruye a sí mismo por su propia impenitencia. Esa cita, mis queridos hermanos, la pueden encontrar en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, la página 112 y el párrafo 2. Pero cuando leen en Deuteronomio capítulo 7, versículos 9 al 10, donde nos dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel,
que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Versículo 10. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Toman literalmente lo expuesto y sirven a Dios más bien por miedo que por amor. Y dicen que eso es lo que nos presenta Deuteronomio capítulo 21 versículos 18 al 21 al decir: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, versículo 19, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, versículo 20, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho, versículo 21. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Estamos adorando a Dios bajo amenaza de muerte? ¿O porque reconocemos lo que realmente ha hecho por nosotros al darnos a su Hijo, para rescatarnos y restaurarnos a lo que originalmente ideó? Pues mis queridos hermanos, algunos enseñan hoy que estamos amenazados por ambos extremos, lo que no presenta realmente una diferencia entre ambos extremos. Pero esto es sencillo, aunque a la misma vez sea muy profundo. A veces no entendemos que Dios es vida y es al apartarnos de Él que cometemos suicidio. No es su culpa porque Él no obliga, ni su actuación, sino nuestra decisión y proceder. Lo podemos ver claramente en la rebelión comenzada en el cielo. Allí Dios no mató a nadie, sino que se aseguró que el camino a la muerte eterna no destruyera su reino. Pero a veces vemos algunos eventos superficialmente presentados en las Escrituras que son chocantes para nuestra humana comprensión, como cuando leemos en Josué capítulo 6 versículo 17, donde dice: y le será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que estén con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Y por lo que vemos en Josué capítulo 6 versículo 21, donde nos sigue diciendo: y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Muchas veces no reconocemos la diferencia entre lo que es un fallo judicial y lo que es la ejecución de la sentencia. A veces no queremos entender lo que realmente quiere decir fin de un tiempo de gracia o quién es realmente el verdugo. Cómo compaginan las Escrituras, como las que vimos, con la revelación de Cristo y el amor de Dios. En Salmo capítulo 137 dice: hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Versículo 9. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. ¡Wow! Terrible escena. Eso está escrito claramente en la palabra, pero debo entenderlo como si fuera un acto del Padre mismo de Jesús, a quien Él vino a revelar. Si notamos, el contexto de lo expuesto está en lo presentado en Levíticos capítulo 24 versículos 17 al 22. Me refiero a la norma de ojo por ojo y diente por diente. Entonces, ¿cómo lo entendemos con relación a lo que Cristo nos dijo en los evangelios? En Mateo capítulo 5 versículo 38 al 42, Jesús dijo:
Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Versículo 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Versículo 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Versículo 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Versículo 42. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Pues entonces, ¿qué está sucediendo aquí? La sierva del Señor nos contesta esa interrogante al decirnos, estas palabras eran una repetición de la enseñanza del Antiguo Testamento. Es verdad que la regla ojo por ojo, diente por diente se hallaba entre las leyes dictadas por Moisés, pero era un estatuto civil. Nadie estaba justificado para vengarse, porque el Señor había dicho, no digas, yo me vengaré, no digas, como me hizo, así le haré. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Mis queridos hermanos, esa preciosa cita la pueden encontrar en el Discurso Maestro de Jesucristo, la página 62, el párrafo 2. Los que se supone que enseñaran al pueblo presentaban las escrituras fuera de su verdadero contexto. Como dice el dicho, el ladrón juzga por su condición. La sierva del Señor nos sigue aclarando el asunto al decirnos, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Tal era el espíritu de la ley que los rabinos habían interpretado erróneamente, como un código frío de demandas rígidas. Se creían mejores que los demás hombres y se consideraban con derecho al favor especial de Dios por haber nacido israelitas. Pero Jesús señaló que únicamente un espíritu de amor misericordioso podría dar evidencia de que estaban animados por motivos más elevados que los publicanos y los pecadores a quienes aborrecían. Queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en el Discurso Maestro de Jesucristo, la página 64, los párrafos 2 y 3. Los que se consideraban dirigentes espirituales del pueblo de Dios estaban realmente descarriando al pueblo de Dios, al pueblo del Altísimo, adjudicándole características de hombres pecadores al Dios eterno. Por lo tanto, era indispensable que Cristo viniera para que pudieran gustar y palpar realmente cómo es Dios. Hablando acerca de la restauración lograda en medio de su pueblo, el profeta Oseas dejó registrado en Oseas capítulo 2, versículos 16 y 17, esta hermosa verdad que debemos conocer en su verdadero contexto, cuando nos dice, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, que quiere decir esposo mío o marido mío. Y continúa el versículo diciendo, y nunca más me llamarás Baali, que quiere decir Señor mío. Lo que llevaría a alguien a preguntar por qué no llamarlo Señor. ¿Qué tiene de malo? Pues aquí está expresado en el contexto de los dioses falsos, pero al mismo tiempo, en el contraste, se destaca una relación mucho más íntima entre Dios y el verdadero adorador.
lo que indica un mejor conocimiento de Dios, lo que es vida eterna. Continúa el versículo 17 diciendo, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Aquí, mis queridos hermanos, claramente nos está diciendo que los profesos adoradores del único Dios verdadero le llaman Señor, pero no conocen realmente su santo carácter. Lo tildan y lo tratan como si fuera un Dios ajeno. Aunque algunos hoy hagan hincapié en la pronunciación del tetragramatón para promover una pronunciación falsa como Yahvé o Yahweh, aquí el contexto destaca su carácter, pues los verdaderos adoradores le llamarían mi esposo, lo que indica una unión basada en el amor. No le llamarían Señor, como lo haría un esclavo bajo la regla de ojo por ojo y diente por diente. Pero veamos otro punto relacionado con su santo nombre. En Éxodo capítulo 6, versículos 2 y 3, se nos dice, habló todavía Dios a Moisés y les dijo, yo soy Jehová, alabado sea su nombre. Versículo 3, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Ahora, en la versión King James, la parte final fue traducida, pero por mi nombre Jehová no fui conocido por ellos. Noten lo siguiente. Primero, al decir que se les apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob, no está diciendo literalmente que se hizo visible para que ellos lo pudieran ver porque hubieran muerto, sino que en su trato con ellos, en su manifestación a ellos, ya fuera por visión o sueño, Él se identificó como el Dios Todopoderoso. Véase a Génesis capítulo 17, versículo 1. Ahora, es interesante notar que cuando vamos al hebreo, el Dios Todopoderoso sería el Shaddai. En la concordancia Strong sería la palabra hebrea 7706 o Shaddai, que para los hebreos es el Todopoderoso, el Dios omnipotente o el Dios Todopoderoso. Pero un detalle que el hermano común desconoce es que Shaddai proviene de la palabra hebrea 7703 o Shaddad, que quiere decir propiamente ser fornido, es decir, figurativamente poderoso, por implicación asolar, asolador, asolar, derribar, desolar, despojo, destrucción, destructor, destruidor, destruir, devastador, ladrón, muerto, oprimir, perder, robador, robar, saquear. O sea que es poderoso para llevar a cabo todas estas cosas. Lo que daba a entender en Shaddai o Todopoderoso para los que no lo habían conocido cabalmente en carácter, que no tenía limitaciones para llevar a cabo lo que fuera, aún en esos aspectos negativos. Al final del versículo 3 nos deja saber que no fue conocido por ellos por su nombre propio, Jehová, la pronunciación correcta del tetragramatón. Abro un paréntesis. Lo que muchos desconocen es que lo que se presenta en Éxodo capítulo 3, versículo 14, donde nos dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Es una explicación del significado del nombre de Dios, pero no es su nombre propio. Él dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob,
me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Esto aquí está confirmando la definición del nombre y por qué deben llamarlo Jehová. Esto es confirmado por el único lugar en el Nuevo Testamento donde se nos presenta el significado de Jehová o Jehová, como decimos en español. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Eso es lo que quiere decir Jehová, de donde viene la transliteración Jehová al español. Jehová, alabado sea su nombre, es una combinación de los 3 tiempos del verbo ser. Les dejo un enlace para que lo puedan comprobar según lo presenta el más reconocido lingüista hebreo, Nehemia Gordon. Van a ver el video, el significado del nombre Jehová. Y esto es en un rudo despertar. Bueno, cierro el paréntesis y les pido que investiguen este asunto que es demasiado importante. Ahora, continuando con el tema. Aún después de conocer su santo nombre, que señalaba al que es, al que era y al que será o ha de venir, necesitaban una mayor vislumbre de quién es nuestro Dios, porque aún así solo habían escuchado de él. Job 42:5. En el Sinaí habían escuchado la proclamación de la ley de Dios y acerca de esa ley, los 10 mandamientos, la sierva del Señor nos dice: la ley de Dios es la transcripción de su carácter. Esa cita la pueden encontrar en Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 246, el párrafo 4. Lo que quiere decir que la ley era el carácter de Dios escrito. Aunque lo habían escuchado y habían presenciado su ilimitado poder, ninguno lo había visto. En el Antiguo Testamento nadie tenía un concepto perfecto de Dios. Solo uno que estaba con él y que lo había visto físicamente lo podía dar a conocer perfectamente. En Juan capítulo 1, versículo 18, se nos dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, alabado sea su santo y bendito nombre. No podía ser otro, sino el unigénito Hijo de Dios. Por eso, para que tengamos vida, tenemos que conocer al único Dios verdadero, o sea, al Padre, y a Jesucristo, el que estuvo en el seno del Padre. Él no nos puede desinformar acerca del Padre, porque conoce lo más profundo de su ser. La sierva del Señor nos dice acerca de Cristo: tenemos solo una fotografía perfecta de Dios, y esta es Jesucristo. Alabado sea su nombre. La cita, mis queridos hermanos, la pueden encontrar en manuscrito 70 de 1899, el párrafo 15. Y nos da un sabio consejo al decirnos: estudiad el carácter de Dios. Contemplando a Cristo, buscándole con fe y oración, podéis llegar a ser como Él. Gloria a Dios. Esa cita la pueden encontrar en Consejos para los Maestros, la página 388, el párrafo 2. Mis queridos hermanos, solo en Cristo tenemos una perfecta revelación del Padre. En el monte de la transfiguración se aparecieron con Cristo Moisés y Elías. Y Pedro sugirió que hicieran 3 enramadas, una para Cristo, una para Moisés y una para Elías, de esta manera exaltando al hombre con el Hijo de Dios.
Pero fue entonces cuando una nube de luz los cubrió a todos, y se escuchó la voz del Padre que les dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. En su Hijo, no en otro, en Cristo nuestro Salvador bendito, se daría a conocer la mayor revelación jamás dada al hombre del carácter del Padre. En su Hijo, el hombre lograría ver al Dios invisible. Ya no tendría conceptos errados acerca del Padre, ni lo vería ya como un Dios tirano, como un amo cruel y belicoso, porque Cristo lo vino a revelar como lo que es, un Dios de amor. Cristo nos lo presentó como su Padre y nuestro Padre, que obraría hasta lo sumo para salvarnos del maligno y libertarnos del castigo eterno, y todo por su invariable amor. Así que, mis queridos hermanos, hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.